Hola, buen día. Nosotras somos Alejandra Cantú y Melanie Colombo y les vamos a presentar el tema de derechos de autor, derechos morales y patrimoniales. Primeramente, comenzamos con la definición de derecho de autor, que también se denomina copyright. Es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Hay muchos tipos de obras que pueden estar protegidas por derechos de autor, por ejemplo, según su autor, conocido, contiene la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor, anónimo, sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación, seudónimo, las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor, según su comunicación, divulgadas, las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma, inéditas, las no divulgadas, públicas, las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos o cualquier modo de reproducción de los ejemplares. Según su origen, primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad. Derivadas, aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una obra primigenia. Según los creadores que intervienen, ya sean individuales, las que han sido creadas por una sola persona, de colaboración, las que han sido creadas por varios autores, colectivas, las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida. Las obras pueden ser literarias, danza, escultórica, musical, dramática, caricatura, dibujo, arquitectónica, cinematográfica, programas de radio y televisión y fotográfica. Las obras se pueden dar a conocer por medio de publicación, divulgación, ejecución pública, comunicación pública, distribución al público, reproducción. Si no tienes permiso para usar una obra protegida por derechos de autor, tu contenido se puede retirar, aunque hayas reconocido la autoría del titular de los derechos. Algunos titulares de derechos de autor exigen este reconocimiento al darte permiso para usar su obra. En algunos casos es posible que también tengas que mencionar al titular de los derechos de autor si tienes pensado hacer un uso legítimo de su obra. Sin embargo, esto no te otorga automáticamente el derecho a usar el contenido sin permiso. Hayas comprado el contenido, incluida una copia física o digital. Si tienes una copia, puedes venderla o dársela a un amigo. Sin embargo, no puedes compartir este contenido públicamente en Internet. No obtengas beneficios del contenido. Aunque es más probable que el uso no comercial se considere legítimo o que cumpla los requisitos de algunas licencias, el hecho de no obtener beneficios no siempre implica que el uso sea legítimo. Hayas visto contenido similar en otros lugares de Internet. Es posible que otros usuarios hayan recibido permiso para compartir el contenido o que lo utilicen de una forma que se puede considerar legítima. Hayas grabado personalmente el contenido de la televisión, un cine o la radio. Hacer una copia de una de estas fuentes no te otorga los derechos del contenido subyacente. Hayas copiado personalmente el contenido de un libro de texto, del cartel de una película o de una fotografía. Al igual que en el caso anterior, hacer tu propia copia no te otorga los derechos del contenido. Hayas indicado que no pretendes infringir los derechos de autor.
Esto nunca sirve. La infracción de derechos de autor es un delito de responsabilidad objetiva. Eso significa que cuando los tribunales deciden si se trata de una infracción de los derechos de autor, no tienen en cuenta si tu intención era infringir los derechos o no. El derecho de autor protege dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que te permiten a los titulares de derecho percibir una retribución económica porque terceros utilicen sus obras. Y los derechos morales. Estos permiten que el autor o el creador tomen determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que los unen a sus obras. Derecho patrimonial. En todo tipo de propiedad, su titular puede decidir qué uso se le va a dar, y un tercero podrá utilizar lícitamente si tienen su debida autorización, concedida con frecuencia y mediante una licencia. El uso que el titular haga de su propiedad debe, no obstante, respetar los derechos reconocidos en la ley y los intereses de los demás miembros de la sociedad. Es decir, que el titular de una obra protegida por derecho de autor puede decidir cómo utilizar la obra y puede oponerse a que terceros la utilicen sin su conocimiento. Normalmente, las legislaciones nacionales conceden a los titulares de obras protegidas por derecho de autor derechos exclusivos, que permiten a terceros utilizar sus obras, con sujeción a los derechos amparados en la legislación y a los intereses de los demás. Derechos morales. Se conceden exclusivamente a los autores y en muchas leyes nacionales serán conservados por el autor incluso en los casos en los que el autor haya cedido sus derechos patrimoniales. Y por lo general, esos derechos y otros similares contemplados en las leyes nacionales se conocen con el nombre de derechos morales de los autores.